Muy buenos días. Es viernes, 31 de julio de 2026. Bienvenidos a 10 Breaking News, la información que importa, con el análisis que necesita. Yo soy el Dr. Richard Leiva, y esto es lo que está pasando en el mundo esta mañana. Cuba abre históricamente su economía al sector privado en medio de la peor crisis humanitaria de las últimas décadas. Analizamos las 46 prohibiciones eliminadas y lo que sigue prohibido. El presidente Donald Trump anuncia un acuerdo para el desarme total de Hamás en Gaza. Israel se retiraría y Tony Blair encabezaría un gobierno palestino tecnocrático. 40.000 migrantes cruzan de Marruecos a Ceuta en menos de 72 horas. Al menos 18 personas han muerto. España despliega el ejército. Wall Street cierra en rojo. Las hipotecas a 30 años alcanzan el nivel más alto del último año. En Argentina, Milei firma un decreto para expulsar a extranjeros que hablen mal del país. Y llega el superniño. El fenómeno climático más potente en décadas ya está oficialmente aquí. Empezamos. El gobierno cubano acaba de dar el giro económico más grande en más de 60 años. Este miércoles, el régimen de Miguel Díaz-Canel formalizó una reforma que elimina 46 de las 125 prohibiciones históricas que pesaban sobre el sector privado y flexibiliza otras 35 regulaciones. Traducido a lo concreto, por primera vez desde la Revolución de 1959, los particulares en Cuba van a poder operar farmacias, gasolineras, casas de cuidado para adultos mayores, terminales de carga, generación eléctrica, recolección de basura y hasta participar en proyectos de extracción petrolera junto a compañías extranjeras. También se autoriza la importación y reventa privada de medicinas y bienes desde el exterior. En total, el gobierno abre 81 actividades económicas al capital privado, nacional y extranjero. El propio primer ministro Manuel Marrero lo resumió con un eslogan que hace apenas 5 años habría sido impensable en Cuba. El cambio es posible, pero seamos claros con la audiencia. Esto no es una conversión ideológica, es una rendición pragmática ante una crisis humanitaria que ya no se puede disimular. El propio Díaz-Canel reconoció que el país simplemente no puede continuar en su curso actual. Cuba está sin combustible. Los apagones son diarios y prolongados. El sistema de salud pública, orgullo histórico del régimen, cubre apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos, según lo reconoció el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, ante la Asamblea Nacional. La cadena hotelera española Meliá anunció el cese completo de sus operaciones en la isla bajo presión estadounidense. Miles de contenedores con insumos siguen retenidos en puertos del Caribe. Y aquí viene la contradicción que ningún analista serio puede pasar por alto. El mismo régimen que abre las farmacias al sector privado mantiene absolutamente prohibida la práctica privada de la medicina. El decreto 160 de 2026, publicado en la Gaceta Oficial la semana pasada, ratifica que la atención médica y odontológica sigue siendo un monopolio del Estado. Entra en vigor el 4 de agosto. Es decir, puedes vender la aspirina, pero no puedes recetarla. Puedes importar el equipo de diagnóstico, pero no puedes usarlo con un paciente si no lo controla el gobierno. En DS Breaking News lo decimos con toda claridad y como médico les hablo directamente. Mientras Cuba abra tímidamente las gasolineras y siga cerrando la profesión médica, la reforma es cosmética. Los cubanos no se están muriendo por falta de combustible para automóviles. Se están muriendo por falta de atención sanitaria digna. Y esa parte del muro
por ahora, sigue intacta. Cambiamos de continente. El presidente Donald Trump anunció ayer, a través de su red Truth Social, que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para lo que él mismo calificó como el desarme total de Hamás y del resto de los grupos armados en la Franja de Gaza. Según el mandatario, este pacto es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas, y permitirá que Gaza sea gobernada, por primera vez en 2 décadas, por un nuevo gobierno palestino tecnocrático. Ese gobierno estaría encabezado nada menos que por el ex primer ministro británico Tony Blair, quien dirigiría los esfuerzos de reconstrucción del enclave. El plan de 20 puntos exige que Hamás entregue todas sus armas y destruya la extensa red de túneles que operó durante años. A cambio, Israel iniciaría el retiro gradual de sus fuerzas del territorio y se desplegaría una fuerza internacional de estabilización que trabajaría junto a una nueva policía palestina. Hay que decirlo con matices. Fuentes de Hamás confirmaron a la agencia AFP que aceptaron el plan de desarme, pero ni Hamás ni Israel han emitido documentos formales conjuntos que ratifiquen los detalles. El anuncio llega 9 meses después del alto el fuego brokerado por Washington en octubre pasado, y las cifras siguen siendo demoledoras. Desde el inicio de ese alto el fuego, según el Ministerio de Salud palestino, al menos 1.219 personas han muerto en ataques israelíes, incluyendo 287 niños, casi un menor por día. La aritmética de la paz que anuncia Trump no borra la aritmética del dolor que sigue registrándose sobre el terreno. Trump agradeció a los mediadores, Egipto, Qatar y Turquía, por su labor. La comunidad internacional espera ahora las próximas 72 horas para ver si el desarme comienza en la práctica o si vuelve a estancarse, como ha ocurrido en las fases anteriores. Nos movemos a Europa. El enclave español de Ceuta, en la costa norte de África, atraviesa la mayor crisis migratoria de su historia reciente. Las autoridades españolas confirman que aproximadamente 40.000 migrantes han cruzado desde Marruecos hacia el enclave en las últimas 72 horas. La cifra podría superar los 50.000 según fuentes del Ministerio del Interior. Al menos 18 personas han muerto intentando alcanzar suelo español, la mayoría ahogadas en el intento de cruzar por mar. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó personalmente esta mañana a la zona. El Ministerio del Interior ha enviado refuerzos masivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un buque, un equipo de 8 buzos, drones de vigilancia y apoyo militar directo. El detonante fue una movilización nocturna en la ciudad marroquí de Fnidek, junto a la frontera. Varios migrantes le dijeron a la agencia AFP que se corrió la voz de que la frontera estaba abierta. Uno de ellos, Abdelhakim, caminó 14 kilómetros por las montañas antes de intentar cruzar. Muchos lo hicieron por el mar, sin saber nadar. España alcanzó ayer un acuerdo con Marruecos para acelerar la devolución de todos los que ingresaron irregularmente. En paralelo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llamó a recuperar el control efectivo de la frontera y Estados Unidos, desde Washington, culpó a las políticas globalistas de extrema izquierda de la crisis. En el trasfondo geopolítico, Rabat tiene una vieja disputa territorial con Madrid por Ceuta y por Melilla. Cada vez que Marruecos afloja los controles fronterizos, España lo interpreta como presión diplomática. Esta jugada de 40.000 personas empujadas en 3 días es, para muchos analistas, exactamente eso. Vamos con la economía. La Reserva Federal, encabezada por Kevin Warsh, decidió esta semana mantener las tasas de interés sin cambios en el rango del 3,50% al 3,75% en su 5ª reunión consecutiva sin ajustes. Y la respuesta de los mercados fue contundente. El promedio industrial, Dow Jones, se desplomó 1.153 puntos, una caída del 2,14%, cerrando en 51.618 unidades. El S&P 500 perdió 111 puntos, o 1,5%, hasta los 7.317.
El Nasdaq Composite, con fuerte peso tecnológico, se dio 420 puntos, un 1,68%, y ya está casi un 9% por debajo del récord histórico que estableció en junio. Los fabricantes de semiconductores ligados a inteligencia artificial fueron los grandes perdedores. Nvidia cayó 3,6%, KLA Corporation se desplomó un 10,8%, pese a haber presentado ganancias por encima de lo esperado. El castigo del mercado responde a expectativas infladas después de que sus acciones subieran casi el 150% durante el primer semestre del año. Pero el dato que le va a doler al bolsillo directamente al ciudadano es este. La tasa de hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos subió al 6,66%, el nivel más alto del último año, según los datos publicados por Freddie Mac. 8 puntos base más que la semana anterior. Las solicitudes de refinanciamiento se hundieron un 10% en 7 días. Hace apenas unos meses, las hipotecas habían bajado del 6%. La expectativa era que un menor costo del crédito reactivara el mercado de la vivienda. Pero desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, el petróleo, la inflación y las tasas volvieron a subir. Del otro lado del Atlántico, el IBEX 35 español cerró ayer con un alza del 1,78%, hasta los 19.757 puntos, impulsado por el rebote bancario. BBVA subió un 5% tras reportar ganancias de 6.051 millones de euros, un 11,1% más que el año anterior. El Brent retrocedió más de $1, hasta los $88 por barril. Damos la vuelta por Latinoamérica en breves. Argentina. El presidente Javier Milei firmó ayer un decreto que modifica la ley de migraciones. La nueva norma permite impedir el ingreso o expulsar directamente a extranjeros que expresen mensajes de odio, discriminación o que, según sus propias palabras, hablen mal de Argentina. Milei lo justificó con la frase: quien ataque a la República Argentina no es bienvenido. Nicaragua. Los líderes opositores nicaragüenses se están movilizando después de que el presidente Daniel Ortega anunciara la eliminación de las elecciones en el país. Es el paso más grave del régimen sandinista hacia la consolidación autoritaria plena. Costa Rica. Recordamos que desde marzo de este año, el gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado rompió relaciones diplomáticas con Cuba y cerró su embajada en La Habana. Es la primera vez que Costa Rica adopta una postura así desde la Guerra Fría. Chile y Venezuela. José Antonio Kast declaró ayer que ambos países comienzan una nueva etapa. La afirmación llega en el contexto de la intervención estadounidense en Venezuela y la salida de Nicolás Maduro del poder, dentro de la llamada Operación Southern Spear, México. Continúan las repercusiones de la operación militar del 22 de febrero en Jalisco, que dejó gravemente herido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Murió mientras era trasladado a la Ciudad de México. Su caída sigue provocando reacomodos violentos en el mapa del narcotráfico latinoamericano. Cerramos el noticiario internacional con dos historias que tocan al planeta y al bolsillo. Primero, el clima. El fenómeno de El Niño comenzó oficialmente, y los meteorólogos ya lo están llamando Super El Niño, porque se espera que este ciclo sea el más potente en décadas. Va a impactar las cosechas, los precios de los alimentos, la generación eléctrica en varios países y los patrones de lluvia en toda la franja tropical. En Nueva York y en gran parte de Nueva Inglaterra, las inundaciones peligrosas continúan por las lluvias torrenciales de las últimas horas. Algunas zonas del estado están bajo alerta activa, y del otro lado del Atlántico, en Francia, se está apagando el mayor incendio forestal de la historia del país. Y en España, los damnificados de los incendios recientes están regresando a sus viviendas para empezar la reconstrucción. Y en el terreno de la salud pública, un dato que interesa a nuestra audiencia en Estados Unidos: las ventas de Taco Bell cayeron un 2% entre finales de junio y el 27 de julio, después de que un brote del parásito Ciclospora sumiera a la marca en una crisis de seguridad alimentaria. Un recordatorio importante, especialmente en verano, de la trazabilidad de las cadenas de comida rápida.
Antes de despedirnos, un breve comentario editorial. Si observan con atención las 6 historias que les hemos traído hoy, van a ver un hilo conductor. En Cuba, un régimen que abre gasolineras pero cierra la medicina privada. En Gaza, un acuerdo de desarme que llega después de 1.200 muertos en un supuesto alto el fuego. En Ceuta, 40.000 personas empujadas por un cálculo geopolítico ajeno. En Wall Street, mercados que caen porque el precio del combustible en una guerra decide el costo de la casa de una familia en Houston. Todas las historias del día tienen el mismo trasfondo. El poder decide primero. La gente se acomoda después. Y por eso, en DS Breaking News, no vamos a limitarnos a contarles la noticia. Vamos a explicarles siempre quién decidió, por qué decidió y a quién le costó esa decisión. Porque solo así, con información completa, cada uno de ustedes puede tomar las decisiones que le tocan en su propia vida. Si esta emisión le ha sido útil, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones y comparta este video con quien crea que necesita entender lo que está pasando en el mundo, en español y con análisis. Nos volvemos a ver mañana sábado con la edición semanal ampliada. Yo soy el Dr. Richard Leiva. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho.